Visitas nocturnas. Saludos, mi nombre es Ramón García. Les contaré sobre algo que sucedió hace unos años. Fue el año anterior a que empezara la pandemia. Soy del estado de Jalisco, de un pueblo llamado Ojuelos, pero me fui a vivir a la ciudad de Guadalajara terminando la prepa para estudiar en la universidad. Soy ingeniero en sistemas y, debido a que al terminar mis estudios me ofrecieron un trabajo donde hice mis prácticas profesionales, me quedé a radicar en esa ciudad. En Guadalajara tengo algunos familiares. Mi tía Alicia, hermana de mi mamá, es viuda y ya algo mayor. Es muy amable y cariñosa, de las personas más buenas que conozco, es un pan de Dios, como dicen. Ella me recibió y cuidó de mí en su casa mientras estudiaba la carrera, decía que no le caería mal algo de compañía. También está mi tío Mario, hermano de ella, su esposa y mis dos primos, Toño y Marisol, con quienes a veces salía a divertirme por la ciudad, ya que somos casi de la misma edad y nos llevamos muy bien. Al terminar de estudiar y empezar a trabajar, decidí dejar la casa de la tía Alicia y conseguir otro lugar para vivir, a pesar de la insistencia de ella para que permaneciera en ese sitio. No es que no estuviera cómodo en casa de mi tía Alicia, pero no quería abusar más de su hospitalidad y además, las ganas de sentirme independiente y empezar por mí mismo a salir adelante me impulsaban a la aventura. Según yo de vivir solo. Trabajaba en una empresa no muy grande en algo relacionado con la seguridad informática. Ya tenía poco más de un año en ese trabajo y había rentado una casa de precio muy accesible, pero que me quedaba muy lejos del lugar donde laboraba. Iba solo un fin de semana en el tren ligero de regreso a mi domicilio, después de haber salido al cine y a cenar con Toño y Marisol, meditando sobre distintas cosas cuando de pronto pensé que me estaba yendo lo suficientemente bien en el trabajo, que era momento de conseguir algo que me facilitara más mi día a día, aunque me costase un poco más. Así que me puse a buscar un sitio de renta los días siguientes. No tardé mucho en encontrar un lugar. Conseguí una pequeña casa en la colonia San Andrés, muy cerca de donde trabajaba, a unos 20 minutos de trayecto en uno de los camiones urbanos. Además de que la estación de tren ligero me quedaba como a 7 minutos y tenía un mercado municipal bastante cerca. El lugar era bonito, estaba amueblado, era una recámara con su baño, una cocina y su área de servicio, justo lo que necesitaba. Era un espacio pequeño pero acogedor, un lugar que, en cuanto lo vi, sentí que tenía algo especial, y pues sí, resultó ser especial, más especial de lo que debería para mi mala suerte. Estaba en una zona relativamente tranquila, el precio me sorprendió ya que era muy barato para lo que ofrecía, pero por mí encantado. No sospeché que hubiese algo malo por lo que lo estuvieran rentando así, para mí lo importante era que me permitiría reducir mis tiempos de traslado, la razón principal del cambio. Durante las primeras semanas, me sentí bastante cómodo. Disfrutaba de la sensación de independencia que tanto quería. Mi rutina era sencilla, me levantaba a las 7 de la mañana, preparaba un desayuno sencillo con calma, me ponía a revisar algunos pendientes en mi computadora. Iba a la tienda o veía las noticias y ya a las 8:30 salía rumbo al trabajo. Entraba a las 9 y salía a las 6. Mis noches eran tranquilas, veía algo en la televisión, navegaba un poco en la computadora, a veces salía a correr un poco o me conectaba a jugar. Con mis amigos en el PlayStation, me iba a dormir como a eso de las 11 o 12. Así estuve unas semanas desde que llegué, todo parecía normal. Hasta que, sin saber bien cuándo empezó, dejó de serlo. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron algo sutiles. Algo así como un vaso que dejé en la mesa del comedor y apareció en la cocina. Un cajón que estaba seguro de haber cerrado por la noche se encontraba levemente entreabierto a la mañana siguiente. Algunas cosas más fuera de lugar o que no encontraba y misteriosamente reaparecían un día después en lugares donde ya había buscado. Cosas insignificantes, pero que me hacían dudar si realmente pasaban o si tenía mala memoria y yo inconscientemente las había hecho. No le di mucha importancia, pensé que quizá podría ser que estaba cansado y no recordaba bien lo que hacía. Noté con el paso de los días que, curiosamente, todas esas cosas pasaban en el transcurso de la noche, nada raro en el día. Aún así, eran cosas que podrían explicarse relativamente fácil. Le conté sobre esto, ya que se me hacía curioso, a algunos amigos, pero no le daban importancia.
Uno incluso me dijo que era un duende. Yo me reí y le dije que no dijera tonterías, que eso no existe. Yo no era de creer en nada, ni paranormal ni religioso, ni ovnis, etc. Siempre fui muy racional y me negaba a creer que ese tipo de cosas fuesen reales, así que, con explicaciones sencillas que yo mismo inventaba, esas cosas quedaban resueltas para mí. Pero luego comenzó algo más, empezaron los ruidos. Me pasó en un par de ocasiones. Ya por la noche, estando yo en la cama a punto de dormir, escuchaba algo en la cocina, un sonido seco y fuerte, como si un plato o un vaso de vidrio se hubiera caído y se hubiese hecho añicos. Me levantaba rápido a revisar, creyendo que quizá lo dejé mal acomodado al lavarlos y rodaron o algo, pero al encender la luz y comprobar, todo estaba en su sitio, intacto. Me quedaba pensando, ¿qué demonios fue eso? Estaría soñando, pero si realmente lo escuché. Revisaba otras cosas de la casa para ver si el ruido provenía de otro lugar y no, todo en orden. Incluso me convencí de que podrían ser ruidos de la calle que entraban a la casa y hacían eco y por eso se escuchaban tan cerca. También a veces, de repente por la noche, en ciertas ocasiones, se escuchaba el sonido del agua corriendo. Me despertaba y lo escuchaba claramente desde mi cama, me levantaba desconcertado, con algo de preocupación, pero cuando me acercaba al baño o a la cocina para revisar las llaves del fregadero o lavabo, el sonido cesaba y las llaves estaban completamente cerradas. Comencé a sentirme inquieto, con algo de miedo la verdad, aunque intentaba racionalizarlo todo aún. Y aunque no era de creer en cosas paranormales y del estilo, empecé a dudar sobre la lógica en estos sucesos. Quizá la tubería es vieja y por eso a veces ocurre eso, solo son coincidencias, me decía a mí mismo, para convencerme de que nada anormal pasaba. Varios días después, otra de esas cosas inquietantes sucedió. Una noche, como a las 3 de la mañana, un sonido leve me despertó, un sonido muy familiar. Abrí los ojos solo para darme cuenta de que la luz azulada del monitor de la computadora iluminaba tenuemente la habitación. El sonido era el de los ventiladores del aparato. Mi computadora se había encendido sola. Me quedé observando la pantalla, aún sin despertar del todo, confundido y pensando en qué pasaba, esperando que fuera algo como una función automática que hubiese programado y no recordara, pero no lo era. En ese momento, al despertar del todo, apagué la computadora y me dispuse a dormir. La sensación de ser observado se hizo presente, una incomodidad en todo mi cuerpo, un escalofrío recorrió mi espalda. Encendí la luz y revisé, pero no encontré nada. Me puse muy paranoico ya con todo esto, no pude dormir y solo apagué la luz y me acomodé bajo las cobijas semi sentado viendo videos en el celular para relajarme hasta que, sin darme cuenta, me quedé dormido por el sueño. Así quedó ese suceso, como otra curiosidad más de las que pasaban. Después de eso, las cosas estuvieron tranquilas por días. Una noche regresé de una fiesta ya algo tarde, había bebido un poco, me sentía algo ebrio, aunque no tanto. Me dejé caer en la cama con la misma ropa con la que llegué, ya no me quise ni cambiar y me quedé profundamente dormido. Fue entonces cuando tuve un sueño muy extraño en el que me encontraba en la casa de mi tía Alicia. Estaba en mi habitación y todo estaba muy oscuro. Salía de mi cuarto llamando a mi tía, ella no respondía. Al llegar a la sala creí encontrarla en el sofá en el que ella se ponía a tejer y rezar su rosario todos los días. Ahora había una silueta negra y delgada. Mi tía es bajita y gordita, por lo que no era ella. No distinguía facciones, solo era algo que estaba ahí, un bulto. Yo me quedaba inmóvil hasta que eso ladeó lo que parecía ser su cabeza y sentí que me veía, y habló. ¿Quién eres? Dijo eso con una voz aguda de mujer y después soltó una risita, como si se divirtiera. Eso se puso de pie, dejando ver ahora una silueta humanoide larga y delgada, y empezó a avanzar hacia mí rápidamente con movimientos anormales, como esos personajes de videojuegos que les afecta un glitch y actúan raro. Un profundo terror se apoderó de mí. En ese momento desperté de golpe con el corazón agitado y sudando a mares. Una simple pesadilla causada por el alcohol, pensé. Pero a partir de ahí, de forma muy recurrente, comencé a tener pesadillas, algo que nunca me había pasado ya que regularmente no soñaba mucho y cuando lo hacía mis sueños eran tranquilos o hasta tontos.
de esos que no tienen sentido. Estas pesadillas no las podía recordar al despertar por más que trataba, solo despertaba con miedo y agitado, y me volvía a dormir rato después cuando me calmaba sin ningún problema. Eso hasta que unos días después algo más empezó a ocurrirme durante las noches, comenzaron esos sueños horrendos. Me pasaba seguido que, al cerrar los ojos y disponerme a dormir, me sucedía algo muy extraño que nunca había ocurrido antes. Me sumergía en sueños que no eran del todo sueños, no sé cómo más describirlos. Era justo en ese estado cuando uno empieza a quedarse dormido pero aún no está dormido del todo, pero tampoco despierto. Ahí empezaba todo. En ellos, comenzaba a sentir la presencia de alguien más en la habitación, como si algo se hiciera presente, como si se materializara de pronto en la habitación, o no sé, es difícil explicarlo. Sentía como esa presencia se acercaba lentamente a mí, siempre desde el lado izquierdo, y se quedaba al lado de mi cama, parada, observándome un par de minutos que a mí me parecían eternos. En ese momento yo trataba de despertar, sabía que estaba en un sueño, pero al querer moverme, gritar o simplemente abrir los ojos, no podía. Mi cuerpo no respondía. Entonces lo sentía, sus dedos recorrían mi cabello con delicadeza, una caricia casi real. Pasaba sus dedos suavemente una y otra vez por mi pelo. Y escuchaba un sonido como una respiración suave cerca de mí. En este punto yo estaba aterrorizado. Lo que seguía era que esa cosa o ser, muy cerca de mi oído, soltaba susurros apenas audibles. Era la voz de una mujer, de eso no tenía duda, pero no entendía lo que me decía. Escuchaba palabras, pero mi cerebro no podía entenderlas. Por más que trataba de moverme, de despertar, mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapado entre el sueño y la vigilia y, de pronto, cuando todo cesaba y yo me apagaba, caía en un sueño profundo del que no despertaba hasta la mañana siguiente. Eso poco a poco empezó a afectarme a medida que los sueños se hacían más recurrentes. Mi rendimiento en el trabajo comenzó a decaer. Empecé a tener pequeños descuidos, olvidaba hacer algunas tareas simples, comencé a cometer algunos errores, me costaba concentrarme en las reuniones, me sentía distraído y somnoliento. Luego, el cansancio se volvió más evidente. Unas enormes ojeras oscuras enmarcaban mis ojos, me sentía sin energía y sentía como si mi cuerpo se hubiera hecho muy pesado y me costaba moverme, a pesar de que estaba adelgazando mucho. Karina, una chica del trabajo, con la que mejor me llevaba y con quien salía a veces, me decía que lucía muy mal, me preguntaba si estaba enfermo, qué era lo que me pasaba. Lucía realmente preocupada por mí, incluso, ante su insistencia, accedí a ir al médico para una revisión y ella me acompañó. Yo no le conté nada sobre lo que me pasaba por las noches, pensaría que estaba volviéndome loco. Lo que pasa, Karina, es que cada noche llega un fantasma que me acaricia el cabello y no me deja dormir bien, sonaba ridículo, no podía decirle eso. El doctor no encontraba qué podía estarme pasando, me mandó a hacer estudios y, por lo pronto, me recetó unas vitaminas. Días después, mi jefe me llamó la atención por todas las situaciones que habían ocurrido. Tenía mucho miedo de perder mi trabajo. No podía contarle la verdad, ni siquiera yo estaba seguro de lo que me ocurría a estas alturas. Mis amigos notaron el cambio, pero tampoco les conté nada sobre esto. Seguía reacio a admitir que algo sobrenatural me estaba pasando, me volví más callado y retraído. Toño y Marisol me fueron a visitar un día. Me preguntaban qué me pasaba, por qué ya no había ido a su casa. Al verme tan afectado, se preocuparon. A ellos sí les conté todo. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero, a pesar de lo que creí, ellos me escucharon atentos y me creyeron. Debe ser algo que está en esta casa, dijo Toño, volteando a ver hacia todos lados del sitio como buscando algo. Todo empezó al llegar aquí, entonces debe ser algo que hay en este sitio. Dices que escuchas a una mujer, ¿verdad? Yo creo que quizá podría ser un fantasma o una bruja, dijo Marisol. Yo estaba sorprendido por las conclusiones a las que ellos habían llegado tan rápido. No creí que fueran tan creyentes de temas paranormales. Ellos se pusieron a buscar conmigo posibles soluciones, que si ir a ver a un brujo en el mercado, que si hacer una limpia, que echar agua bendita, que si traer a un sacerdote a bendecir la casa, que contactar a un amigo de Marisol que sabía de temas de esoterismo.
Yo solo los escuchaba sin saber qué decir. Al final, lo que decidieron fue que buscarían a ese amigo para que nos echara la mano. Yo les agradecí mucho, ya con haberme creído sin juzgarme como un loco, me daba por bien servido. Su ayuda fue bastante grande para mí. Su visita y su actitud me reconfortaron, realmente aprecio a esos dos. Me sugirieron que, si podía, preguntara al rentero si alguno de los otros ocupantes de la casa había reportado algo inusual en ella. Se dispusieron a marcharse y quedaron en llamarme en cuanto pudieran contarle al amigo para ver qué decía sobre el tema. Antes de irse, Marisol se quitó algo del cuello y, envolviendo sus brazos alrededor del mío, me colocó un collar con una cruz plateada. Está bendito. Sé que tú no crees en esto, pero pues te puede servir, me dijo, y después se marcharon. Esa misma noche, al acostarme a dormir, de nuevo todo empezó. Al comenzar a quedarme dormido, la presencia volvió a sentirse. Hice un esfuerzo por abrir los ojos, por moverme, igual que lo hacía siempre, a pesar de saber que era en vano. Pero esta vez algo cambió, pude abrir un poco mis ojos y girar mi cabeza, solo para distinguir lo que parecía ser una silueta femenina a mi lado entre la oscuridad. La habitación estaba oscura, pero entraba un poco de luz de un foco en un poste de luz frente a la casa. Se colaba por el ventanal del frente y entraba por una ventana de mi habitación. La silueta parecía ser la de una muchacha delgada, de unos 20 años, calculo, con un largo cabello negro que caía. Sobre su rostro caía su largo. No podía ver sus facciones debido a la oscuridad y al pelo que la cubría. Vestía una especie de vestido muy pequeño y roto, de una sola pieza, de color gris. La tela era tan delgada que la poca luz se colaba entre ella, dejando entrever la silueta flaca de aquella mujer. Al verla, mi corazón se aceleró. Sentí como mis brazos y piernas temblaban al intentar moverlos, como si empezaran a reaccionar, y un sonido parecido a un alarido salió de mi boca al tratar de articular palabras para preguntarle quién era. Entonces, escuché esa risita que ya conocía. La mujer extendió uno de sus brazos hacia mí, y, con su mano, comenzó a acariciar mi pelo suavemente mientras hacía un sonido, un siseo, como diciéndome que me callara. De pronto, empecé a sentir una extraña pesadez que me arrastraba a un sueño profundo, una negrura densa, casi palpable, que me envolvía. Era como hundirme en la nada. Y entonces, al igual que siempre, lo último que vi fue cuando ella, o eso que fuese, se inclinó y acercó su cara muy cerca de la mía. En ese momento, me apagué. Ya no supe nada más. A la mañana siguiente, me despertó la cálida luz del sol que entraba por la ventana. Todo parecía normal, hasta que el recuerdo de la noche anterior me golpeó de repente. Me levanté rápidamente, asustado, pero mis piernas no me sostuvieron y caí, golpeándome la cara contra un buró cercano. A pesar de querer protegerme con las manos, me reventé el labio y me golpeé con fuerza, dejando un moretón en mi rostro. Estando en el suelo, vi tirada a mi lado la cruz que me había dado Marisol, con el cordón reventado. No supe si me la arranqué en ese movimiento o si eso había ocurrido antes. Intenté levantarme momentos después, cuando el dolor disminuyó, pero mis piernas temblaban. Casi no tenía fuerzas. Me recosté de nuevo. Era sábado y no trabajaba los fines de semana, así que pensé en descansar bajo la protección del sol mientras procesaba la aterradora experiencia de la noche anterior. Sin darme cuenta, me quedé dormido y perdí la noción del tiempo. Un sonido me despertó. Alguien llamaba a la puerta. Me levanté tambaleante y fui a atender. Era Karina. ¿Qué carajos te pasó? Mira cómo estás, dijo ella, asustada al verme. Llevaba puesta una camiseta manchada de sangre por la herida de mi labio. Entró sin dudar y me ayudó a curarme. Me había traído algo de comer, preparado por ella misma. Karina siempre fue muy buena conmigo. Estaba realmente preocupada por mí, me dijo. La noche anterior, cuando salimos del trabajo, tuvo un mal presentimiento al verme marchar. Dijo que no había estado tranquila y por eso decidió venir a verme. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, le solté todo. Le conté sobre las cosas extrañas, los sueños, la presencia y lo que vi anoche. También le hablé de lo que me dijeron mis primos. ¿Y por qué no te has largado de aquí? Si crees que la casa es el problema,
¿Por qué no te vas a otro sitio, aunque sea por mientras? Me dijo, con una expresión de preocupación genuina. No supe qué responder. Lo que decía era muy lógico, pero hasta ahora no lo había considerado en serio. Sí, supongo que eso voy a hacer, le dije, aunque no estaba del todo convencido. Ella se quedó varias horas conmigo. Me contó algunas experiencias sobrenaturales que tuvo de niña, como cuando una vieja horrenda intentó llevársela en una visita al bosque del Centinela y sus padres aseguraban que era una bruja. O cuando, en un viaje al pueblo de Mascota, una mujer fantasma se les apareció en la carretera entre la niebla. Yo la escuchaba con atención. Nunca me interesaron estos temas, pero ahora los empezaba a ver con otros ojos. Charlamos de muchas cosas. Me acompañó a hacer compras y vimos unas películas. Antes de irse, me sugirió que buscara otro sitio para pasar la noche. Le comenté sobre mis familiares y me sugirió que les pidiera a mis tíos permiso para dormir en su casa, a mi tía Alicia o a mi tío Mario. Yo le dije que lo haría. Iban a ser las 7 cuando Karina se fue. Salí a caminar un poco, ya me sentía con más fuerza que en la mañana. Al rato empecé a sentir hambre y se me ocurrió ir a comprar una torta para cenar a un lugar cercano. Cuando regresaba, vi a una señora, mi vecina, cuya casa estaba casi al frente de la mía. Recordé lo que me dijeron mis primos sobre preguntarle al rentero, pero en ese momento se me ocurrió preguntarle a ella. No sabía su nombre, así que simplemente la llamé. Señora, señora. Ella se detuvo con expresión extrañada. Le expliqué quién era y empezamos a hablar. Noté que al principio se veía algo desconfiada ante la situación. Sí, te conozco. Te he visto antes, pero no te había reconocido, dijo. Yo no lo mencioné, pero seguramente era por mi aspecto actual, había perdido muchos kilos y estaba ojeroso y demacrado. Sin muchos rodeos, le pregunté sobre el tema, si sabía si algo raro había pasado en esa casa, si los inquilinos anteriores habían tenido algún problema o si había escuchado algo extraño al respecto. Ella me miró fijamente, como analizando mis intenciones, y después negó con la cabeza. La verdad, no sé de nada extraño que haya pasado ahí. Llevo muchos años viviendo en mi casa, así que si hubiera ocurrido algo, lo sabría. Lo único raro es que desde hace tiempo ese lugar donde vives no dura mucho rentado, 2 o 3 meses máximo, y después la gente se va. No duran mucho ahí. Antes de eso, recuerdo que ahí vivió por muchos años un hombre de unos 40 años. No sé su nombre, no era muy sociable, salía poco. Tenía pinta de maestro o algo por el estilo, o al menos esa impresión me daba. Siempre traía un maletín, a veces cargaba libros y se vestía como maestro de escuela pública. Y antes de él, vivía ahí una viejita. A ella sí la conocía. Estuvo en esa casa desde que tengo memoria, hasta que enfermó y sus hijos vinieron por ella porque ya no podía valerse por sí misma. La charla con la vecina no me dio muchas pistas, salvo por lo que comentó de que los inquilinos no duraban mucho en esa casa. En ese momento caí en cuenta de algo, el precio del alquiler se me había hecho demasiado barato. Algo no estaba bien. Después de cenar, estaba viendo algo en YouTube cuando me llegó un mensaje de Marisol. Me dijo que su amigo podría verme al día siguiente y que vendrían a la casa por la tarde. Eso me alegró. Al final, no hice lo que me sugirió Karina sobre quedarme en casa de mis tíos esa noche. Ya era tarde cuando decidí ir a la cama, alrededor de las 12 de la noche. Dejé encendidas la luz de mi cuarto, la de la cocina y la del baño. También dejé la computadora reproduciendo un video de YouTube con música relajante, de esos que duran varias horas, y la televisión encendida sin volumen. Según yo, eso me daría protección. La oscuridad era el velo que protegía a esa cosa cuando venía, así que me sentía relativamente seguro con la luz artificial y el sonido de los aparatos. Bajo esas condiciones, normalmente nunca hubiera podido dormir, pero el cansancio era más fuerte. No supe a qué hora me quedé dormido, pero sí a qué hora desperté. Era de nuevo alrededor de las 3 de la mañana. Me despertó un sonido leve y conocido, acompañado por el resplandor azul de la pantalla de mi computadora iluminaba la oscura habitación. Me di cuenta, horrorizado, de que las luces de la casa y la televisión estaban apagadas, y la computadora parecía como si acabaran de encenderla.
ya que mostraba el fondo de pantalla azul que le había puesto y no estaba en la página de YouTube como la había dejado. Me levanté de golpe y, en ese instante, escuché esa risita femenina aterradora. Miré la hora en la pantalla, marcaban las 3:15 de la mañana. Apagué la computadora, encendí la luz y me giré para dirigirme a la puerta. Me sentía extraño, algo no estaba bien. Fui a encender otra de las luces y, al acercarme a un rincón oscuro, me topé con una figura oscura y monstruosa que soltó un grito ensordecedor. Ahí desperté nuevamente, sobresaltado. Me di cuenta de que todo lo anterior había sido una pesadilla. Seguía en la cama, mirando hacia el techo. Esta vez, todo estaba apagado y en silencio. Estaba confundido por el sueño que acababa de tener. Quise levantarme para encender la luz, pero me di cuenta de que estaba paralizado, como siempre. Podía mover los ojos, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado nuevamente. Lo único que escuchaba era el sonido de mi respiración agitada y los latidos de mi corazón retumbando en mi pecho. Con la mirada recorría toda la habitación en busca de algo, pero no veía nada. Entonces, un sonido se hizo presente, esa maldita risita se escuchó a los pies de la cama. En esta ocasión, sentí como algo se deslizaba sobre mis pies, subiendo, reptando sobre mí. Algo, o alguien. No pesaba mucho, pero su tacto era helado. Siguió ascendiendo hasta quedar completamente sobre mi pecho. Cerré los ojos con fuerza. No quería verla. ¿Era esto un sueño? Esta vez estaba completamente lúcido, lo sabía, pero mi cuerpo seguía inmóvil. Escuché una respiración agitada a la altura de mi rostro y sentí un montón de cabellos largos meciéndose sobre mi cara. Una mano fría y seca acarició mi mejilla, seguida de un jadeo que me heló la sangre. La mano descendió hasta mi cuello. Sentí un tirón fuerte, algo que me lastimó, y después escuché un tintineo metálico en el suelo, junto a la cama. Dije: la cruz. Reaccioné de inmediato. Esa cosa me la había arrancado. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. Intenté rezar, aunque ni siquiera sabía cómo hacerlo. Trataba de hilar las palabras en mi mente, ya que no podía hablar. De niño, mis padres me habían enseñado algunas oraciones, pero, por más que intentaba recordarlas, no podía. Padre nuestro, Dios te salve, ruega por nosotros. Eran solo fragmentos sueltos de oraciones que recordaba. No sé por qué lo hice, pero lentamente abrí los ojos. Nunca debí hacerlo. Lo que vi aún me causa pesadillas y es la razón por la que, hasta la fecha, no puedo dormir en completa oscuridad. Sobre mí estaba la figura de una mujer. Esta vez la vi con claridad. La poca luz que entraba desde la calle me permitió distinguir un cuerpo que parecía más un cadáver. Era solo piel y hueso, con una piel pálida, fría y rasposa. Se apoyaba con las manos sobre la cama, mirándome directamente a los ojos. Su rostro era arrugado, pero no parecía el de una anciana, sino más bien como si la piel estuviera chupada. Tenía una sonrisa anormalmente grande que dejaba ver una boca completamente vacía, sin dientes. Pero lo más aterrador eran sus ojos, totalmente negros, sin iris ni pupilas. Solo negrura absoluta. Llevó su mano a mi cabeza y comenzó a acariciar mi cabello, como en ocasiones anteriores. De nuevo, una pesadez insoportable se apoderó de mí. No importó cuánto luchara por evitarlo, me desvanecí. Desperté gritando a todo pulmón. Sentía que aún la tenía encima y manoteaba violentamente. Pero cuando logré reaccionar, vi que era de día. La habitación seguía igual que anoche. La televisión seguía encendida, al igual que las luces y la computadora. Me llevé las manos a la cabeza, rascándome fuertemente el pelo. Todo había sido un maldito sueño, un sueño dentro de otro de nuevo. No, esto no está pasando, me estoy volviendo loco. La vi, yo sé que la vi, eso realmente estuvo aquí. Sentía que me iba a desmayar, empecé a tener una especie de crisis. Intenté levantarme de la cama y me caí hacia el frente, cayendo de rodillas. Esta vez sí me pude detener con mis manos contra el piso. Sentía una debilidad muy grande, vomité. Sentía mucho asco. Vomité algo negro, espeso y apestoso,
Me horroricé al ver que entre eso había unos largos cabellos negros. Me puse de pie con trabajos y me apoyé contra la pared. Me dispuse a caminar al baño y, del lado izquierdo de la cama, a unos 2 metros, vi la cruz plateada que me dio Marisol. Al recogerla, comprobé con horror que el cordón del collar estaba reventado de nuevo, como si alguien hubiese tirado con mucha fuerza de él. Al entrar al baño y verme en el espejo tenía una marca rojiza donde me habían jalado el cordón, y vi algo muy extraño ahí. En el piso había marcadas una especie de huellas de unos pies humanos descalzos, pequeños, mucho más chicos que los míos, que se dirigían a mi habitación, como si alguien hubiera pisado un poco de agua y hubiera caminado descalzo dejándolas. Ya no sabía qué estaba pasando, ni qué pensar. En cuanto me pude componer un poco, salí de la casa. No quería estar ahí. Era domingo, por lo que me fui a un mercado y me comí un menudo. Tenía mucha hambre, como si tuviese días sin comer. Después, hice algo que tenía años sin hacer, entré un rato a una parroquia cercana. Había una misa en curso y me quedé hasta que terminó. Me vinieron los recuerdos de cuando asistía junto a mis padres siendo un niño. Saliendo de ahí, me quedé en un parque, bajo la sombra de un árbol, viendo videos en mi celular. Regresé a casa después de unas horas para prepararme para la visita del amigo de Marisol. Yo imaginaba que sería un hombre de presencia imponente, con alguna vestimenta extravagante, mirada aguda y voz potente, como un hechicero o algo así. Más o menos a las 2 de la tarde llegaron ellos. Marisol venía acompañada de un joven nada que ver con mis tontas fantasías. Me lo presentó, su nombre era José María. Era alguien de cara amigable, con una voz dulce y agradable, tenía ciertos rasgos indígenas, no era muy alto y tenía una complexión normal. Venía vestido totalmente de blanco, con una bolsa de esas que se cuelgan de un lado, con la imagen bordada de un venado. Los invité a pasar. José María entró y miraba hacia todos lados mientras hablábamos, sin dejar de sonreír. Recorría la casa seguido de Marisol y de mí. Dio un recorrido completo a toda la casa y empezó a asentir con la cabeza. Después nos dijo que ya hacía hambre y que si podíamos salir a comer algo. A mí me extrañó eso porque casi no habíamos hablado del tema, pero no me negué y, según, fuimos a una plaza comercial en el carro de Marisol. Ya estando algo lejos de la casa, me comentó que lo que quería era hablar fuera de ahí. Le conté a detalle la situación mientras viajábamos y llegamos, después de media hora, a la casa de él. Lo de la comida lo dijo para que eso que estaba en la casa no sospechara. Ahí me barrió con unas hierbas, hizo una especie de ritual en el que, con alcohol, encendió un fuego que, al estar yo cerca, giró como si fuese un remolino ante mis ojos asombrados. Luego, quemó una vela negra enorme en la cual se veían distintas formas en la cera derretida. Me dijo que, solo con el recorrido rápido que hizo en mi casa, pudo darse cuenta de que había algo ahí, que estaba escondido en un rincón de la casa, en lo más oscuro, según él, en el área del cuarto de servicio. Me dijo que él no era un brujo, ni se dedicaba a eso, pero que tenía un don que había heredado de su abuelo, que sí era una especie de curandero del estado de Guerrero, pero que él solo en ocasiones lo practicaba para ayudar a los demás. Me dijo que, por lo que le había contado, por lo que él pudo sentir en la casa y ver en la vela tras el ritual que hizo, alguien había hecho un trabajo de brujería ahí, dejando un muerto atado a ese sitio con algún propósito, que en este caso, por lo visto, era drenar la energía vital de quien ocupara la casa para ofrecerla como sacrificio y poder realizar alguno de sus trabajos oscuros. Me dijo que a este paso, en un mes, podría hasta morir si seguía así. Me indicó salir de la casa ya, cuanto antes, y hacerlo justo a mediodía, mientras abría todas las puertas, y ponía unas cosas que me dio en cada una de ellas, que lo hiciera lo más rápido posible. Me dio unas cuantas más indicaciones que debía seguir, como una serie de baños con hierbas durante unas semanas. Él no me cobró nada, dijo que no debía lucrar con su don. Le agradecí por la ayuda y me dispuse a hacer lo que debía. Llamé a mi tía Alicia, le comenté que tenía un problema y si me podía aceptar nuevamente por algunos días. Ella no puso peros y me dijo que estaría encantada de recibirme nuevamente. Esa noche la pasé en casa de Toño y Marisol y dormí como hacía mucho no lo hacía. El lunes falté al trabajo reportándome enfermo, y ese mismo día, mis primos, en la camioneta de mi tío,
me ayudaron a llevar mis cosas a casa de mi tía Alicia. Mientras las cargábamos, prendí unos inciensos que José María me indicó poner en toda la casa. Ni siquiera avisé al rentero que me marchaba, solo lo hice. Mi tía me recibió tan cariñosa como siempre, asustándose al verme tan demacrado. Le comenté que había estado algo enfermo, pero que ya estaba recuperándome. Tuve que ir a ver a José María una vez más días después y él me confirmó que ya estaba bien, pero me dijo que, por lo ocurrido, mi vida se había cortado, que, por ejemplo, si naturalmente iba a vivir 70 años, ahora viviría hasta los 65. Esa era la consecuencia de haber estado tanto tiempo expuesto a la influencia de esa cosa, y que todo lo que me había dado era para romper el lazo con el trabajo de quien había dejado ese ente en la casa, porque si no, aunque me hubiera salido, podría seguir debilitándome. Después de eso, ya no volví a experimentar fenómenos extraños, ni más sueños confusos ni pesadillas horribles. Empecé a recuperarme y a sentirme bien, y por suerte, conservé el trabajo. Actualmente vivo ya en mi propia casa aquí en la ciudad, ya no trabajo en el mismo sitio. Mis creencias cambiaron después de experimentar esos sucesos, y Karina y yo vivimos juntos. Nos hicimos pareja unos meses después de los sucesos que relato. Mi tía Alicia falleció hace un año, que Dios la tenga en su gloria. Aunque ya no nos vemos tanto, seguimos frecuentando a Toño y Marisol. Aún ahora me pregunto quién sería el que dejó a esa cosa en ese sitio. ¿Sería alguno de los inquilinos anteriores? ¿Sería alguien externo que usó el lugar con ese fin? O, pensando mal, incluso podría haber sido el dueño, que tomaba de los inquilinos parte de su vida para ofrecerla, quién sabe a cambio de qué. Como sea, tengan cuidado en los lugares a los que se meten, no vayan a tener alguna visita nocturna como me pasó, una visita del más allá.